Precisamente el Cabildo de Gran Canaria ha advertido dice, el frágil estado del sistema eléctrico de las islas, en concreto también de su isla. Vamos a hablar de ello, pero también de otras cuestiones de este arranque del curso político con el presidente de ese Cabildo, con Antonio Morales. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Morales, ayer lanzaban ustedes esa advertencia sobre el sistema eléctrico del archipiélago y en el caso concreto de su isla de Gran Canaria aseguraba que hay riesgo de un apagón, de un cero energético como el que se vivió este verano en La Gomera. ¿Ese riesgo es inminente? ¿Puede ocurrir hoy mismo? Vamos a ver, nos ha sucedido y llevamos los últimos 10 años viviendo esta situación. Ahora, puede suceder, se dan las condiciones para que eso sea así, desde luego, pero nada apunta a que eso pueda pasar ahora mismo, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, ha pasado todo este tiempo sin que los gobiernos de las islas tuviéramos conocimiento de esa realidad. La verdad es que de los 100 grupos de generación que tiene este archipiélago, más de 60 grupos están obsoletos. Muchos tienen más de los de 25 años de vida que tienen estos grupos de generación y muchos de ellos superan los 40, 50 años. Entonces estamos en una situación de precariedad. Muchos de estos grupos de generación además han sido dados de baja. Ya somos en un sistema aislado, inseguro, y por lo tanto necesitamos de un tratamiento especial. Fíjense ante esta situación que habla de un déficit de 120 megavatios en la isla de Gran Canaria, 180 en Tenerife, 1000 megavatios de déficit en el conjunto del archipiélago. Más cuestiones, más noticias de la actualidad, señor Morales. Hablamos de esa crisis migratoria que atraviesan las islas. ¿Cómo está ahora mismo la red de acogida en Gran Canaria? Bueno, la situación es preocupante, realmente preocupante, y vuelven a no hacernos caso, vuelven a reproducirse esta situación. Vemos como la señora von der Leyen se acerca a Lampedusa porque vive una situación dramática, pero no atiende las demandas también de este archipiélago. Hemos dicho por activas y por pasivas que no podemos permitir que Canarias se convierta en un espacio de retención, en islas cárceles, y vemos cómo la situación sigue produciéndose sin que se arbitren lo que hemos repetido en distintas ocasiones, que parece que la Unión Europea es consciente de ello porque hemos escuchado las últimas declaraciones. Se trata de generar vías legales, seguras, porque Europa necesita mano de obra, porque este país necesita mano de obra, por lo tanto no podemos permitir que se siga arriesgando la vida de miles y miles de personas, que miles y miles de personas mueran al cruzar esta ruta, una de las rutas, a cruzar el Atlántico, una de las rutas más peligrosas del mundo para llegar al continente, por un continente que por otra parte los reclama porque necesita mano de obra para trabajar. Las ONG, señor Morales, que gestionan los centros de menores de Gran Canaria, de niños y niñas, por ejemplo, que están en situación de orfandad, llevan sin cobrar desde el mes de enero. Lo confirmaba la propia consejera del ramo. ¿Por qué ha ocurrido esto y cuándo se les va a pagar esa deuda? Bueno, la deuda se le está pagando ya. Ha surgido un problema de índole administrativo, de índole interno, de procedimientos que tienen que ver también con el cambio, porque había un pliego para sacar a concurso la adjudicación de estos espacios, hubo una modificación de la legislación y hubo que empezar casi de cero, pero bueno, afortunadamente ese tema ya está resuelto y ya están cobrando las organizaciones que están a cargo de estos centros de menores. El Cabildo de Tenerife, señor Morales, ha anunciado una partida de 1,2 millones de euros para ayudar a afrontar los gastos de las escuelas infantiles a los padres y madres cuyos niños tenían plaza en la pública, pero que no tienen esa plaza ahora mismo porque no están las obras de esos centros educativos. Coalición Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, le pide usted que adopte una medida similar. ¿Se lo ha planteado? Yo no he visto esa petición todavía, la conocen ustedes antes que yo, pero desde luego yo entiendo que la responsabilidad es del gobierno y el gobierno quien tiene que asumir sus competencias. No entiendo cómo se pueden derivar a otras administraciones las tareas, las responsabilidades sobre las tareas que no ha hecho el gobierno de Canarias. Es su competencia y tiene que asumir su responsabilidad y tiene que atender a esas familias. No puede derivarlo hacia otras administraciones.
Hace unos días su consejero de Movilidad Sostenible aseguró que hay que sentarse con los proyectos del tren de Gran Canaria y de la Metro Guagua para que no se solapen, porque ahora mismo, según está planeado, comparten eje y trazado, por ejemplo, en el entorno del Parque de Santa Catalina. ¿Qué proyecto cree usted que hay que cambiar para que no se solapen? No hay que cambiar nada. Los proyectos, cada uno tiene su proyecto, su plan de actuación. Y además en este tema se trabaja de manera coordinada, se ha trabajado siempre de manera coordinada. Ayuntamiento de Las Palmas, Cabildo de Gran Canaria, habrá que coordinarse en la ejecución de las obras para evitar solapamientos y que puedan producirse interferencias, pero son dos proyectos perfectamente compatibles. O sea, el problema no está tanto en el trazado final, en cómo va a quedar el tren y la Metro Guagua, sino en que no se solapen las obras de ejecución. Efectivamente, siempre seguiremos trabajando coordinadamente de manera exquisita entre las dos instituciones. Al hilo de otro problema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, el de las papas, ha dicho usted que lo que se está viviendo debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de que haya soberanía alimentaria aquí en las islas. Esto suena muy bien, señor Morales, pero le pregunto de manera concreta, desde el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué se está haciendo para conseguir ese autoabastecimiento alimentario? Si me dejan toda la mañana, yo se lo podía explicar. De manera muy breve, porque estamos que no tenemos haciendo mucho tiempo. muchísimo. Pero efectivamente, me hace una pregunta muy larga para que yo se la explique en unos segundos. Estamos haciendo muchísimo. De hecho, es la isla la única que no ha perdido hectáreas en la producción de alimentos. Es la única isla que ha ganado 700 hectáreas, para el sector primario. Estamos haciendo, nunca se había hablado de soberanía alimentaria en esta tierra hasta que desde el Cabildo de Gran Canaria pusimos en marcha ese discurso. La ley de seguridad alimentaria habla precisamente de esto, es decir, el respeto, el buen trato, el precio justo, el abrir los canales, los cauces adecuados para que el sector primario ocupe un lugar de preferencia, para generar marcas, por ejemplo, como Gran Canaria Me Guste, que genere conciencia, formación por el consumo del producto local, implicar a todos los comercializadores, proteger a los productores. Lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, para la extinción de incendios, acuerdos con los pastores para que hagan su ganado de ovejas bomberos. Todo eso es una cadena de acciones en que garantizar la seguridad hídrica. Son una cadena de acciones encaminadas a que el sector primario ocupe un lugar preferente en la acción política, en el debate público, y los éxitos están ahí. En estos momentos en Gran Canaria el 80-90% de los huevos que consumimos son de producción local. El 60% de la papa es de producción local. El 53% de la fruta de temporada es de producción local. El 72% de la producción de hortalizas es local. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo enorme en los últimos apenas 8 años y está dando frutos extraordinarios. Esa es la línea por la que tenemos que seguir. Romper nuestra dependencia del exterior, cuanto más, mejor. Y eso significa apoyar al sector primario, consumir producto local. Si vamos a un supermercado y hay un producto de fuera y un producto de aquí, apostemos por el producto de aquí. Que se impliquen los comercializadores, que hagan convenios, acuerdos para garantizar precios justos. Se trata de proteger el territorio, el paisaje, nuestros valores, nuestras tradiciones, comer más sano, generar menos huellas ecológicas. Pues Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo. Un placer, muchísimas gracias. Buen día.